Bien, creo que ya estábamos todos presentes. Vamos a dar inicio con la resolución del laboratorio. ¿Sí visualizan la diapositiva, colegas? Sí, Lick. Bien, gracias. El laboratorio que se les mandó y la resolución que vamos a hacer el día de hoy no es más que un repaso previo a su primer examen parcial. Les he comentado y ustedes han visto, no estamos aplicando ninguna fórmula, no hay fórmulas. Son términos y voy a repasar nuevamente esos términos para que ustedes comprendan qué quiere decir cuando estás hablando de valor bruto de producción. Me imagino que ya te aburrí con repetirlo tantas veces, pero lo hago únicamente con el objeto de confirmarles que no hay fórmulas. El valor bruto de producción no es otra cosa más que el valor total de los bienes finales más los bienes intermedios. ¿Ok? Y cuando te puse el ejemplo del escritorio, te dije, ese escritorio lleva incluido ya las materias primas, ahí está la madera, el tubo, los clavos o los tornillos, ¿sí? Lógicamente, el diseño del escritorio es la capacidad empresarial, el know-how de la carpintería. Para hacer esos escritorios se necesitó maquinaria y equipo. Esa maquinaria y equipo es el capital fijo o los bienes de capital fijo de una industria, de una empresa, que son utilizados para darle forma a ese diseño de escritorio donde ustedes se sientan normalmente allá en el salón de clase. Entonces, si el escritorio ya tiene la materia prima, el know-how que viene del trabajo calificado, de capacidad empresarial para dirigir, el trabajo de los carpinteros haciendo uso de la maquinaria y equipo, entonces es el bien final que ya incluye el consumo intermedio, las compras intermedias. Pero en cuentas nacionales el valor bruto de producción es ese valor del precio final más los bienes intermedios. Entonces, por lo tanto, el valor bruto de producción como la variable más agregada, hay necesidad de restarle las compras intermedias, que también se llama consumo intermedio, que también se llaman bienes intermedios. Y al restarle eso al valor bruto de producción, nos va a quedar el producto final, que es el Producto Interno Bruto. Como esa información se recoge en el mercado y la información de las materias primas en el mercado, por ejemplo, si van a ir a comprar ustedes madera, ya lleva incluido el IVA. El IVA es un impuesto indirecto, entonces ya lleva incluido el impuesto indirecto. Pero si esa actividad que va a usar la madera como materia prima recibe algún subsidio directo o indirecto, ¿ok? Eso nos explica por qué en cuentas nacionales, para poder trasladarnos de esos precios de mercado a costo de factores, lógicamente hay que quitarle los impuestos indirectos netos de subsidio. Y nos queda, como te dije, el producto final. ¿Qué es el producto final? Pues es el valor total de todos los productos finales y servicios finales multiplicado por los precios de mercado, porque ya incluye el IVA, ¿ya? Que se produce dentro de los límites territoriales de un país. ¿Ok? Entonces, ¿ves? Ahí no hay fórmula. Es un concepto. Y a ese concepto, repito, para conocer el valor
a precios de productor, en otras palabras, a costo de factores de producción, ¿qué le tengo que quitar? El impuesto indirecto. Y como la actividad económica, algunas actividades económicas reciben subsidios directos e indirectos, lo expliqué en clase, ¿ok? Netos de subsidio. Y al deducírselo, yo ya voy a conocer el valor total de todos los productos y servicios finales a costo de factor. Disculpe, ¿Ok? licenciado, un compañero quiere entrar. Un segundito, colegas, ¿ok? Bien, ya les dimos entrada a los colegas. Entonces les explicaba esa parte, que es el Producto Interno Bruto a costo de factor. Sigue siendo producción interna, pero es importante que nosotros conozcamos el valor total que generaron los factores de producción guatemaltecos nada más, tanto dentro del territorio como aquella parte que viene de los factores de producción que producen en otros países, en el resto del mundo. Y eso nos permite conocer el resultado de la actividad de todos los factores de producción guatemaltecos en un periodo determinado. Entonces, como yo tengo el Producto Interno, ya conozco, ya sé que el Producto Interno Bruto ya está a costo de factores. ¿Por qué? Porque ya no incluye los impuestos indirectos menos los subsidios. A ese le voy a quitar el apellido de bruto, perdón, de interno, y para poderlo llevar a nacional, le tengo que sumar todo lo que ingresó al país que envió el factor trabajo y todos los beneficios o intereses que enviaron los dueños de capital que trabaja en otro país. Se lo sumo, pero también tengo que restarle lo que sale del país de los factores de producción extranjeros que también producen acá. Tenemos empresas transnacionales, hay empresas extranjeras que envían sus utilidades al resto del mundo al final de un año. Perdón, y esas empresas tienen ocupan factor trabajo de otros países que también ellos, después de consumir, pagar su renta, envían su remesa o parte de su ingreso como ahorro a sus familias al resto del mundo. Entonces, ¿qué hice? Fue depurar y dejar un Producto Nacional Bruto, que va a ser el valor total de todos los bienes y servicios finales, si lo quieren ver por la corriente real, que producen los factores de producción guatemaltecos, internamente y externamente. Pero en los textos, en la jerga económica, se conoce como un resultado factorial. Entonces es el que incluye el Producto Nacional Bruto al costo factor, incluye la renta nacional o la renta total que generaron los factores de producción guatemaltecos en el proceso productivo internamente y lo que generaron allá en el resto del mundo, el resto de factores guatemaltecos. Por eso es eminentemente su resultado, eminentemente factorial. ¿Por qué? Porque conocemos el monto de la riqueza que se generó por los factores de producción guatemaltecos, tanto dentro del país como fuera del país. Y ese valor es bruto, o sea, incluye las depreciaciones, por eso se llama Producto Nacional Bruto. Como incluye las depreciaciones y ese es un valor que se asigna al consumo del capital fijo que le queda a las empresas para reponer luego de acabada la vida útil de esas maquinaria y equipo, poderla reponer. Diríamos, es otra forma
de apoyar la actividad económica por parte del gobierno como representante del Estado, que les permite depreciar los bienes de capital durante la vida útil. ¿Ok? Entonces, lógicamente eso, repito, ¿a quién le queda? A la parte de la actividad económica, al productor, para que reponga. Por lo tanto, no pasa a formar parte del ingreso nacional. Eso permite, el hecho de comprender eso, para conocer el ingreso nacional o el Producto Nacional Neto a costo de factor, pues tengo que quitarle las depreciaciones al Producto Nacional Bruto a costo de factor. ¿Okay? No lo tomen como suma, resta y como una operación simple, no. Estamos revisando el contenido de cada concepto y a qué nueva variable vamos a llegar que no incluya esta parte, porque esta parte no es del ingreso nacional. ¿Ok? Es solo de los patronos, pero ¿para qué? Específicamente para que repongan los bienes de capital, como un aliciente a la actividad productiva. Punto. Vale. Las categorías del ingreso nacional. Pues el ingreso nacional, ya vimos en finanzas públicas, ya lo revisamos acá en cuentas, una parte es para el gobierno, la carga tributaria, que hablamos que el 10, el 11% del PIB va y constituye ingreso del gobierno. Entonces, el resto es ingreso privado, y como es del país, ingreso nacional privado. Pero resulta que aún hay otras transacciones económicas que se hacen entre el gobierno y ese sector privado, y estamos calculando lo que realmente le queda al gobierno. Si tú revisaste, o si recordamos al PIB, únicamente le hemos quitado los impuestos indirectos. Y ahí los patronos no han pagado el impuesto sobre la renta. Entonces, al quitar el ingreso de gobierno, de ese ingreso privado que queda, todavía tiene que transferirle el sector privado los impuestos directos. Si el gobierno tiene empresas públicas como los puertos y las acciones que tiene en Ban Rural, que se los comenté, cada fin de año, en este mes, tuvieron que hacer el traslado de la parte de las utilidades del puerto hacia el gobierno y la parte de las utilidades de Ban Rural para el gobierno. Entonces, eso no queda en manos privadas, se va al gobierno. Entonces, utilidades de empresas públicas, impuestos directos. Hay contribuciones laborales y contribuciones patronales. Esas no quedan en el ingreso privado, el ingreso nacional privado. Son del gobierno, entonces hay que trasladarlas al gobierno. Por eso es que al ingreso nacional se le resta el ingreso de gobierno y se le suma los gastos de gobierno, porque aún el gobierno, ¿sí?, no ha trasladado a las familias las pensiones y jubilaciones. No se le ha trasladado a las familias las contribuciones del Seguro Social, sean efectivas o en especie. ¿Ok? ¿Ven? No son fórmulas, son conceptos. Entonces, ¿qué incluye el ingreso nacional privado? Ya no incluye los ingresos de gobierno, pero sí incluye los gastos de gobierno conocidos como pensiones y jubilaciones, contribuciones de la seguridad social y los intereses de la deuda pública que el gobierno tiene que pagar al sector privado. Entonces ya separamos bien lo que le quedó al gobierno y lo que queda al sector privado. El sector privado está conformado por las familias y las empresas. ¿Ok? Las familias dueñas de las empresas o dueños de los medios de producción generalmente reciben dividendos a fin de año y las utilidades que generó su empresa se las distribuyen. Solo que hay una parte que no se distribuye, que se llama utilidades no distribuidas. ¿Por qué?
porque si vos tenés tu empresa, cerraste ya el año 2000 diciembre y tenés que trabajar en enero, ¿con qué capital vas a trabajar? Entonces no repartís todas las utilidades. 100 fueron las utilidades, voy a repartir 60 a los dueños de esta empresa y se quedan como capital de trabajo 40. Y con eso empezás a producir el periodo siguiente. Entonces, al ingreso nacional privado yo le quito las utilidades no distribuidas. ¿Qué hice? ¿Qué conformé? ¿Qué valor me da? Me da el valor total de lo que le quedó a las personas y que efectivamente pueden disponer de ese ingreso. Y aplicar la teoría keynesiana. De ese ingreso, tanto va al consumo y lo que no va al consumo, se va al ahorro. Y cuando hablo de ahorro, es el mecanismo donde se une el mercado de bienes y servicios con el mercado del dinero, que ya lo vieron ustedes, ¿ok? Bien. Aclarado eso, la información que se les dio, y por cuestiones didácticas, ya me conocen cómo trabajo, ¿sí? Ahí está una información para X año de la economía y nos dio estos datos entre las compras y ventas de los sectores. Dije en clase, las ventas son horizontales y las compras verticales, ¿ok? Me piden calcular el valor agregado, el Producto Interno Bruto y las ventas finales con esta información, ¿ya? Esto que ven acá es lo que expliqué y que me permite indicar si el valor bruto de producción tiene 2 veces este dato, yo se lo quito y voy a dejar el PIB, pero por el lado nominal se llama también valor agregado. Y en una matriz vemos que la agricultura le vende al mismo sector a la industria, el total que vendió son las ventas intermedias. Entonces yo les quito las ventas intermedias al valor bruto de producción y determino las ventas finales. ¿Qué tenían que hacer? Un cuadrito similar a este, como la matriz que tenían acá. Entonces, perdón. ¿Qué hago yo? Era nada más de hacer un copy-paste de esto. Me lo llevo y lo pego acá. ¿Ok? Luego me llevo el valor bruto de producción y lo pego en su columna. Ya tenemos toda la información acá. Entonces, ¿qué hago? Calculo las ventas intermedias y calculo las compras intermedias. ¿Ok? Veamos las ventas intermedias. Por favor, saquen su calculadora. Vayamos haciéndolo y ustedes se van calificando. 12 más 21, 33 más 8. 41. 41. 41. Lick, perdone, usted dijo que las compras eran horizontales, ¿verdad? Verticales. Compras verticales. Ok, La gracias. fila, para que no se confunda, fila, ventas. Columna, compras. ¿Ok? 11 más 22, 33 más 7. 40. Servicios. 9 más 12, 21. Más 8. 29. 29. Entonces yo ya tengo esto. Si al valor bruto de producción le quito las ventas intermedias, voy a determinar las ventas finales. 140 menos 41. ¿Ya lo hicieron? 140 menos 41. 99. Luego vamos a ese es las ventas finales del sector agrícola.
Luego nos vamos a las ventas finales del sector industrial, 144 menos 40. 140. 104. 104. Luego tengo valor bruto de producción de servicios, 54 menos ventas intermedias de 29. 25. 25. Si yo sumo, perdón, si yo sumo el total de ventas finales, voy a tener 99 más 104 más 25. 228. 228. Ahora calculemos el valor agregado. Para eso necesito el consumo intermedio o las compras intermedias para calcular el PIB y el valor agregado. Entonces saco el consumo intermedio, 12 más 11 más 9. 32. Gracias, 32. Las compras intermedias del sector industrial, 21 más 22, 43 más 12. 55. 55. Luego voy con servicios. 8 más 7, 15 más 8. 23. 23. Tanto las ventas intermedias como las compras intermedias tienen que cuadrar. A nivel sectorial van a ser diferentes, ¿ok? Pero tienen que cuadrar acá. Y van a cuadrar en 41 más 40, 81 más 29. 110. 110. Veamos, 32 más 55 más 23. 110. 110, cuadramos, ¿ok? Ahora calculamos el valor agregado de cada sector. Valor bruto de la producción de la agricultura menos el consumo intermedio de la agricultura, 140 menos 32, me va a quedar 108. 108. Industria. Valor bruto de producción de la industria, 144, menos consumo intermedio de la industria o compras intermedias de la industria, 55, me va a quedar 89. ¿cuánto? 89. 144 menos 55. 89 dice. Sí. ¿Estamos, colegas? Sí, licenciado. Muy bien. Luego tengo valor bruto de producción de servicios, 54 menos 23, 31. 31. Si yo sumo 108 más 89 más 31, me tiene que dar 228. Ay, perdón. 228. ¿Eso les dio? Sí. Ok. Y exactamente lo mismo hago para el PIB. 140 menos 32. Aquí voy a tener 108. Aquí voy a tener 89. Y aquí voy a tener 31. Total, 228. ¿Ok? Como ven, no es fórmula. Si al valor bruto de producción le quito yo, ya sea las ventas intermedias o las compras intermedias, lógicamente estoy dejando el producto final.
¿Por qué 20 intermedia? Porque la agricultura le vendió a ese mismo sector 12, a la industria 21 y a servicios 8. ¿Por qué compra intermedia? Porque la agricultura le vendió a la agricultura 12, a la industria 11 y a servicios 9. Y por eso no nos dan los mismos datos acá. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda aquí? Hablan hoy porque el día del examen no hay. De momento bien, Lick. Por favor, me interesa que me comprendan qué contiene cada término. Punto. Ahí ya no se hacen bola ustedes, ¿ok? Bien. Luego se les dio otra información para calcular el producto por el destino final. Y esa información que se les dio, que es esta, ¿sí? Lo que te está diciendo es todo lo que cada sector produjo para el consumo, para la inversión, para las exportaciones y cuánto necesitó del resto del mundo por concepto de importación. Con esos datos solo es de hacer este cuadrito. Y vamos a determinar, con la información que acá arriba está, el PIB para cada sector, por el lado del destino. ¿Cuánto dice la información que produjo la agricultura para bienes de consumo? Dice 2000. ¿Cuánto dice que produjo para inversión? La agricultura no produjo bienes de inversión. Exportó 373. Más 373, ¿ok? Si hubiera habido inversión aquí sería más. Pero nos dice que importó 400. Menos 400. Entonces yo ya puedo calcular el Producto Interno Bruto Agrícola. 2000 más 373, 2373. Menos 400. El PIB agrícola fue de 1973. 1900. 73. No le escucho bien, mi querida Ligda. 73. 1973, gracias. Exactamente lo mismo hago para el sector industrial. El sector industrial produjo bienes de capital 653.3 millones. ¿Qué les dije yo que constituyen los bienes de capital? Inversión. Es inversión, perfecto. 650.3. Nos dice que exportó 300. Más 300. Aquí es más, ¿ok? Luego nos dice que en bienes de consumo generó 1500. Pero necesitó del exterior, también importó 300. El PIB del sector industrial fue de 1500 más 650.3 más 300 menos 300 más menos se anulan, 1500 más 1650 vamos a tener 2150.30. 2150.30. Ok, punto 3. Producto Interno Bruto Industrial. Calculemos el de servicios. 724 en servicios de consumo. 724. Inversión, lógicamente, el servicio no genera inversión. No produce bienes de inversión. Exportó 200 e importó, ok, más 200 e importó 131. Dice.
el PIB del sector servicios fue de 724 más 200, 924 menos 131. 793. ¿Me puede repetir, por favor? 793. 793. Calculemos entonces el total de bienes y servicios para consumo. 2,000 más 1,500, 3,500 más 724. 4,224. 4,224. Bienes de capital, la industria los genera nada más, 650.3 más exportaciones, 373 más 300, 673 más 200, 873, ¿no es cierto? ¿Eso les da? Sí, Lick. Importaciones totales, o sea, de la economía total, 400 más 300, 700 más 131, el total se resta, tenemos 831, ¿no es cierto? Sí, Lick. Luego sumamos el PIB de cada sector. 1973 más 2150.3 más 793, el total del Producto Interno Bruto de la economía fue de 4,916.30. 4,916.3, ¿ok? Miles de millones. Cuadremos. Consumo total 4,224, más inversión total 650.3, más exportaciones totales 873, menos importaciones 831, tiene que dar 4,916.3, ¿ok? Sí, Lick. ¿Alguna duda hasta acá, colegas? Repito, este es un repaso. Por favor, las dudas hoy. Lick, ¿Me una ayudas? pregunta. ¿Sí? Digamos, este método también se llama por el lado del gasto. También se le denomina por el lado del gasto. Ah, ok. Gracias, ¿Cómo Lick. lo vas a explicar? Cuando hablo del destino final, el valor total de los bienes de consumo generados de la agricultura fue de 2,000. Cuando lo hablo por el lado del gasto, la lectura es del total de la renta nacional de todas las personas, se destinaron a comprar bienes de consumo en 2,000. Del resto del mundo, nos compraron o destinaron a bienes de consumo, lo que exportamos agrícola y algunos industriales, 373, que están acá, las exportaciones industriales, ¿ok? Y servicios acá. Entonces, cuando yo digo el PIB por el lado del gasto, solo pensá en tu ingreso. ¿Cuánto destinas tú de tu ingreso en bienes de consumo? ¿Cuánto destinas de tu ingreso a adquirir bienes de capital? Si es que sos pequeño empresario, por ejemplo. Si no, pues solo en consumo. ¿Y cuánto destinas en consumo de servicios? Y este es el total de la economía. ¿Ok? Entonces,
el total de tu familia o el total tuyo, bueno, así. Yo pago transporte, pago el teléfono, pago el agua, son servicios. Pago la energía, servicios. Compro el pan, compro las tortillas, frijol, arroz, huevos, carne, etcétera, bienes de consumo. El total de bienes de consumo entre productos y servicios, tu total va a ser X, que destinaste de tu ingreso a bienes y servicios de consumo. Pero tú también te generas porque regresas del trabajo y tenés otra tu tiendita o tu negocito ahí y usas un molino para moler maíz, ¿sí? Y generar la masa. Ah, bueno, compraste el motorcito, ¿sí? Te genera otro ingreso. ¿Cuánto destinas para la operación de eso? Y si mandas afuera, porque la empresita también, acuérdese que se exportan tamales, chuchitos, etcétera, de pequeños productores, para el mercado, hasta nombre, hasta apellido le pusieron, es el mercado. A ver, ¿cuál es el apellido del mercado hombre? El mercado nostálgico. Es decir, los paisanos allá, el hecho que les lleguen tamales hechos de pavo de chompipe, como dicen en mi pueblo, pues bueno, se recuerdan de su país y los van a comprar a donde los venden, etcétera, etcétera, ¿ok? Exportaste del total de ingresos y sos pequeño empresario. O sea, si analizas tu actitud dentro de la sociedad a través de las transacciones económicas, pues vas a entender qué es lo que estamos viendo acá, solo que a nivel agregado, a nivel sectorial y a nivel de la economía, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud, colegas? Bien, si no hay dudas, veamos lo último para que pueda el licenciado Vázquez presentarles el tema siguiente, ¿ok? Y la última información que se les dio es una información relativa a lo que recibió el gobierno, lo que trasladó a las familias y a las empresas, lo que ingresó al país de forma neta por factores del exterior, un 13% de depreciaciones y un monto total de las utilidades. Yo creo que el laboratorio decía, con la información de lo que calculamos anteriormente, que era el Producto Interno Bruto. Perdón. El PIB que calculamos fue de 4,000. ¿Me lo dictan, por favor? 4.916.3. Gracias, Ligda. Punto 3, ¿ok? Bye. Me voy a la información. ¿Y qué dice la información? Ah, el gobierno percibió ingresos por concepto de impuestos indirectos. Entonces tenemos impuestos indirectos, netos de subvenciones. Dice que el gobierno recibió 542, pero otorgó subsidios por 15. $542 menos 15, ¿me da? 527. 527. Gracias, Lita, ¿ok? Como yo entiendo, creo que me estaban pidiendo el ingreso nacional personal disponible, ¿ok? Lógicamente tengo que hacer esta operación, pero era para que aprendiéramos. Y se aprende haciendo, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo acá? Ah, bueno,
Si yo le quito los impuestos, porque aquí están incluidos los impuestos indirectos. Si yo se los quito, netos de las subvenciones, porque repito, hay alguna actividad económica que los gobiernos subsidian, ¿sí? Sigo con la misma variable, Producto Interno Bruto, a costo de factores. Ya me traje esto, ¿ve? Y no me di cuenta. ¿Ok? Me permite calcular o determinar el Producto Interno Bruto, pero ya no a precios de mercado, sino a costo de factores. 4.916.3 menos 527. 4.389.30. Punto 3, ¿ok? Luego me dice que hay contribuciones laborales, pero acá en el numeral 2 dice que hay menos 57 de ingresos netos recibidos del exterior. Aquí habíamos dicho que para poder, como ya expliqué, conocer el valor de la riqueza que generaron solo los factores guatemaltecos, es necesario pasar de Producto Interno a Producto Nacional. Para eso le adiciono, le sumo los ingresos por factores del exterior menos los pagos por factores del exterior. De acuerdo a la información, me dice que es neto. Me dan un dato ya neto de menos 57. O sea, ya hicieron la operación. Ya los ingresos le restaron los pagos y el resultado fue menos 57. Al adicionarle yo este negativo más por menos, en lugar de sumárselo, lógicamente se lo voy a restar por la ley de signos. Entonces voy a decir 4.389.3 más menos 57. Aplico la ley de signos, entonces me queda 4.332.3. 4.332.3. Ese es, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. Luego me dicen esa misma información que las depreciaciones representaron el 13% del PIB. Lógicamente acá voy a hacer una explicación después, pero los puedo confundir, mejor lo dejo con esto, PIB a precios de mercado, ¿ok? Realmente se le deben de sacar al PIB a costo de factores, pero como no lo incluía la información, vamos a asumir como PIB a precios de mercado. Entonces agarro yo 13%, las depreciaciones, como ven, todas las variables acá están en bruto. En cuentas nacionales, cuando hablamos de una variable en bruto, es porque todavía incluye el monto de las depreciaciones. Cuando yo le quito a una variable el monto de las depreciaciones, estoy dejando de expresar esa variable en términos brutos para poderla expresar a términos netos. Entonces yo voy a quitarle la depreciación. De acuerdo a la información es 13% del PIB, 4.916.3. Eso es igual a 639.12. punto 1. 2 no aproxima, ¿ok? ¿Está confirmado por los demás colegas? Sí, licenciado.
Eso da. Muchas gracias. ¿Alguna colega que me confirme? Sí está correcto, licenciado. Gracias, Ligda. Vaya. Eso me permite entonces calcular este producto nacional ya no en términos brutos, sino en términos netos. Por fines didácticos le quito yo para quitarle el apellido de bruto y llevarlo al apellido del alcalde de Misco, neto. Voy a restarle al Producto Nacional Bruto a costo de factores 4.332.3 menos 639.1. Me va a dar ¿cuánto les dio? 4.277.18. 4.277 punto Punto 1. O punto 2, ponga. aproximado. Sí. Me lo confirman los demás colegas. ¿Eso les dio a los otros colegas? Licenciado, a mí me salió 3.693.2. A ver, 4.332.3 menos 639.1. Lick, es en el 4.332 entonces. Es que yo lo creo que entonces lo resté mal. Es 4.000, Producto Nacional Bruto a costo de factores, menos las depreciaciones, 639.1, le va a dar 3.692.9, ¿verdad, colega? 3.693.2. Punto 2, ¿ok? Tres menos 1, 2. 12 menos 9, 3. ¿Ok? Estamos, colegas, 12 menos 3, 9. Este quedó en lugar de 3, 6, 3.693.2. Bien. Ahí tenemos el ingreso nacional. Aquí es la fotografía que te decía. El PIB a costo de factores lo que ya no incluye son los impuestos indirectos menos los subsidios. El Producto Nacional Bruto a costo de factores ya no incluye ni los impuestos indirectos netos de subsidio, pero sí incluye los ingresos netos por factores del exterior. El Producto Nacional Neto a costo de factores no incluye los impuestos indirectos netos de subsidio, sí incluye los ingresos netos por factores del exterior y ya no incluye las depreciaciones. Veamos. No incluye esto porque esto es del gobierno. No se reparte entre toda la población. ¿Ok? Sí incluye los ingresos netos por factores del exterior porque son las remesas que reciben las familias, los intereses y utilidades que reciben las empresas. Es parte de un ingreso nacional privado, vamos a verlo acá, ¿ok? Es parte del ingreso nacional, pero ya no incluye las depreciaciones porque eso es para reponer los bienes de capital, lo que les expliqué al principio, ¿ok? Aquí están teniendo ustedes la fotografía. Bien. Cuando explicamos en clase el bendito ingreso nacional, yo se lo representé como un pastel. Y les dije que hay una parte que le corresponde al gobierno y otra parte que se queda
en el sector privado. Entonces aquí vas a tener el ingreso de gobierno y este va a ser el ingreso nacional privado. Y el sector privado está conformado por las familias y las personas jurídicas denominadas empresas. ¿Ok? Vaya. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Si al ingreso nacional yo le voy a quitar los ingresos del gobierno, si le quito esta parte del pastel, estaría dejando nada más el ingreso nacional privado. ¿Ok? Pero en este dato del ingreso nacional privado hay algunos ingresos que todavía no se han recibido y que el gobierno les transfiere. Por eso es que se dice que se les suman los gastos de gobierno. Y veamos la información. El gobierno percibió ingresos por concepto de impuestos directos. De las empresas pagaron impuestos sobre la renta. Las personas con salarios mayores a 48,000 ya se les retiene el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo. Entonces dice por 542. Esa es parte del ingreso del gobierno. Entonces tenés como ingreso del gobierno, voy a hacerlo acá, para que les vea que usted debe de calcular los ingresos de gobierno de acuerdo a la información. Dice 542 por impuesto directo. Perdón, no, ese es impuesto indirecto, no. Veamos, ok. 230. 230, muchas gracias, colega. 230, ok, impuestos directos. Otros ingresos, contribuciones laborales, 500, más 500. Contribuciones patronales, más 125. ¿Ok? Utilidades de empresas públicas, más 150. Igual, si yo sumo todo eso, por favor, con calculadora, 230 más 500, 730, más 125, más 150 me da 1005. 1005. Bueno. Entonces aquí tengo yo menos ingresos de gobierno menos 1005. Más gastos de gobierno. Aquí dice, el gobierno pagó pensiones y jubilaciones por 100. Entonces yo me voy acá para dejar constancia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Calcular los ingresos y gastos de gobierno, dice 100 de pensiones y jubilaciones más contribuciones sociales por 350. Esto es igual, ya no hay más datos, 450, ¿no es cierto? ¿Están conmigo? Sí, licenciado. Entonces, por favor, 3,000, el ingreso nacional. Al ingreso nacional le quito los ingresos de gobierno, 1005, y le sumo los gastos de gobierno, el ingreso nacional privado es igual a 555.
¿Me lo puede decir un poquito más recio, porfa, Ligda? Con gusto, licenciado. 555. A ver. 555 es la diferencia. ¿Así es? ¿Ok? Ahora, el neto de estos dos son 555. Entonces, 3.693.2 menos el número mayor es negativo. ¿Sí? Menos 555. 3.138.2. 3.138.2. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Lic. Sí, Lic. Que sería lo mismo decir 3.693.2 menos 1.005 igual 2.688.2 más 450 le da 3.138.2, ¿ok? Pero en el laboratorio nos piden determinar el ingreso nacional personal disponible. Vayamos viendo el término. ¿Qué incluye el ingreso nacional privado? Ya no incluye los impuestos indirectos netos de subsidio, sí incluye los ingresos netos por factores del exterior, ya no incluye las depreciaciones, tampoco incluye los ingresos del gobierno, pero sí incluye las pensiones y jubilaciones y las contribuciones sociales, que se cuantifican como gasto de gobierno. Este es el ingreso nacional privado, la otra parte del pastel. Y si a ese ingreso nacional privado, la otra parte del pastel, yo le quito las utilidades no distribuidas, cuya simbología es una U con un palito arriba, ¿sí? Y de acuerdo a la información, estas fueron de 100. Si a este monto le quito las utilidades no distribuidas, de una vez calculo el ingreso nacional personal disponible. ¿Qué significa esto? Es el ingreso de cada una de las personas que conformamos el sector privado. ¿Ok? Entonces me va a quedar 3.038.2. Y traté de hacerlo en esta práctica, en este laboratorio, previo a su examen, explicando que son términos, ¿ok? Pregunto, ¿alguna sospecha, duda? Hasta aquí. Lic, una pregunta. ¿Sí, Alejandro? Entonces, digamos, como le restó, digamos, esta U barrita, son los pagos, pagos, pensiones y jubilaciones, nada más, ¿verdad? No. A ver. Sí debemos comprender que los ingresos de gobierno son en este caso, los impuestos directos, que son de 230. 500 que son las contribuciones laborales al Seguro Social. 125 que son las contribuciones patronales al Seguro Social. Y 150 que constituyen las utilidades de empresas públicas. Estoy calculando los ingresos del gobierno antes de determinar cuál fue el ingreso nacional privado. ¿Ok? Vale. Total del ingreso de gobierno, 105. Gastos de gobierno. Los gastos de gobierno todavía de la parte de este ingreso que va a las familias y a las empresas van a ser en esta información pensiones y jubilaciones que reciben las familias por 100.
y el IX en las pensiones y contribuciones en efectivo y en especie que dio durante un año fueron de 350, son contribuciones del Seguro Social, 350. Y le tendríamos que sumar, que en este caso no hay información, los intereses de la deuda pública interna, que el ingreso del gobierno toma para pagárselos al sector privado, a las personas tenedoras de los bonos que colocó, que ha colocado el gobierno y que tiene que pagar los intereses. Me explico. Tú fuiste y lograste comprarle 500,000 de bonos al gobierno. Trimestralmente te paga tus intereses. Es un dinero que saca de sus ingresos que va a ti que sos el tenedor del bono, ¿ok? Estos son los elementos del gasto, estos son los elementos del ingreso que todavía salen del gobierno para allá como gasto, y de aquí el impuesto sobre la renta, que no lo habíamos tocado para nada en las variables de arriba, ¿sí? Las utilidades de empresas públicas que constituyen ingreso, que ya dije, los puertos, el ban rural, ¿ok? Las contribuciones sociales y patronales que salen del trabajador y del empresario que pone originalmente la plata, pero que es parte del costo de producción y ahí recupera en el precio de venta, recupera él la cuota patronal, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud? No, 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 no. Yo por eso le puse la barrita que es la simbología que les mandé. Pero igual van a ir como utilidades no distribuidas, no va a ir no va a ir con símbolos, sino va en la información como utilidades no distribuidas, tanto solo que ustedes en su operación la pueden representar con la U y la barrita arriba, ¿ok? Aquí están, mira, son, son parte del ingreso de gobierno. Ok, muy buena pregunta porque eso me permite voy a correr esto un poquito para acá. Ok. Lo que preguntábamos en el laboratorio era esto, ¿sí? Para llegar a esto, yo ya no tengo que pasar por el ingreso nacional personal. Entonces, lo que la colega está preguntando es lo siguiente. Si yo quiero conocer el ingreso nacional personal, tengo que sumarle nuevamente acá los impuestos directos. Que estos son, perdón, los impuestos directos, que estos son iguales a 230. Esto me permite calcular el ingreso nacional personal. Punto. ¿Ok? Entonces, lo que la compañera me indicaba es que al adicionarle los impuestos directos, determino el ingreso nacional personal y luego nuevamente tengo que quitarle los impuestos directos para llegar al ingreso
nacional personal disponible. En clase, yo les expliqué lo siguiente. Les comenté que para llegar al ingreso nacional personal disponible, cuando yo comprendo que el ingreso nacional privado ya no incluye los impuestos directos, significa que ese ingreso nacional privado puede disponer del dinero que tiene, a excepción las personas jurídicas, es decir, las empresas, no pueden disponer de las utilidades. ¿Ok? Por cuestiones académicas, para explicar todas las categorías del ingreso nacional privado, ingreso nacional personal e ingreso nacional personal disponible, lo explicamos en clase de esta forma y llegamos a este y luego a este. Para fines de examen, si yo te estoy pidiendo el ingreso nacional personal disponible, ¿para qué vas a hacer esto? Perdón. ¿Para qué vas a hacer esto? De una vez te vas a ir del ingreso nacional privado, ahora sí, le quito las utilidades distribuidas y me voy directo a calcular el ingreso nacional personal disponible. Esto estaría de más, porque si yo comprendo el término ingreso nacional privado, ya no incluye los impuestos directos. Como ya no los incluye, si le quito solo las utilidades distribuidas, que es lo que se queda como capital de trabajo de las empresas, ¿qué estoy determinando? Determino el ingreso nacional personal disponible. Entonces, este paso ya no es necesario. Cuando expliqué la clase, ¿ok? Hice este procedimiento para explicar las diferentes categorías del ingreso nacional. Pero la más importante es lo que tú dispones de tu ingreso. Tu salario nominal es de 12,000, menos el impuesto sobre la renta que te retiene, menos la contribución laboral al Seguro Social, ¿sí? Menos la cuota al sindicato si sos empresa pública o si hay sindicato en la empresa privada. Y entonces decís, bueno, el ingreso real le llaman unos, que no es el término correcto, pero es el ingreso en efectivo, va a ser tu salario nominal menos el ISR y menos la cuota laboral, y si hay algún otro aspecto que te quiten, pero si se paga algún programa de pensión por aparte, te quitan esa correspondiente y recibís de los 12,000, vas a recibir 10,120. Ese es tu ingreso disponible, porque ya te quitaron, ya lo quitamos aquí, menos ingresos de gobierno, ya quitamos el ISR, ¿ok? Ya no está dentro del ingreso nacional privado. Acá el ingreso nacional privado está constituido por todo lo que recibimos pagando impuestos, etcétera, nosotros, más lo que le queda de utilidades a las empresas. Lo único que no va a ir a dar a las personas van a ser el monto de utilidades no distribuidas en la realidad, que va a servir de capital de trabajo para el siguiente periodo a las empresas, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Estilic. Excelente, mis colegas. Bueno, yo los dejo ahora con Elic Vázquez, les va a hacer una introducción. Yo sí tengo una duda. Perfecto, María Paula. Sí, disculpe. En el gasto de gobierno, la última variable que es IDPI, esa sería el interés de la deuda pública Interna. interna. Ah, ok. Ok, gracias. IDPI, intereses, deuda pública interna. Ah, En ok. la información te va a venir el término completo, intereses de la deuda pública interna. Punto. ¿Ok? Bien. Ok, Eli, gracias. Vaya María Paula. Ok, colegas, si no me ganan, es porque no quieren ustedes ganar, chicos. Esto viene en el examen, así que ya saben que viene. No tienen que estar dudando en nada, ¿ok? Bien.
En los exámenes no les deseo suerte. En el examen les pido que realmente se evalúen ustedes. Cuando lleguen al examen, digan, vengo a demostrar en esta clase que yo sí estudio cuentas nacionales. Punto. A mí no me tenés que demostrar nada. De la información que tú me des en el examen, yo voy a saber si he logrado transmitir el conocimiento, si he logrado trasladar esas capacidades para entender los indicadores económicos y hacer los análisis económicos de cualquier fenómeno, una vez tengamos los datos, estadísticas, etc. Eso es lo que me interesa como profesor de ustedes. Bien, colegas, los veo el miércoles a las 6 de la tarde en el 202. Espero que hice el examen, ¿ok? Gracias, Lick. Los dejo con el Lick. Licenciado, perdone que lo moleste, solo No, una con pregunta. gusto, Scarlett. Para el examen, no sé si usted nos puede permitir tener a la mano la hoja de las abreviaturas que usted nos mandó y algún formulario para poder tener la orientación de cómo estructurar la fórmula o lo que usted necesite, o definitivamente no se puede llevar algún material. No, yo necesito evaluar que ya tengas los conceptos bien definidos. Si no te recuerdas del símbolo, pone utilidades no distribuidas, ¿sí? Depreciaciones completo, ¿ok? Si no te recuerdas de los símbolos. No te preocupes que eso no hay ningún inconveniente, ¿ok? Muy amable, licenciado. Gracias. Vaya, Scarlett. Entonces lo dejo a usted, Lick Vázquez. De acuerdo, unos 15 o 20 minutos y terminamos, para que no se vayan a desesperar. ¿Se logra ver bien? Sí se ve, licenciado. Licenciado, Por si miren que hay una pausa o no me están corriendo las diapositivas, me avisan, ¿de acuerdo? Solo tengan una calculadora lista. Bueno, esto de los números índices es un tema ya muy bien conocido por ustedes, ¿no? Solo es como básicamente un repaso. Voy a comenzar con un bosquejo o una estructura, ¿verdad? Para darles la idea completa qué es lo que abarca este tema. Los índices están compuestos en simples y complejos. Comúnmente complejos cuando los miramos en estadística, cuando los vimos en estadística 1, ¿sí? Ahí los vimos como compuestos. Están sin ponderar y están los ponderados. En este caso vamos a ver una media simple sin ponderar, una media agregativa simple, ¿sí? Y en la parte de la media simple vamos a ver desde la perspectiva de la aritmética. En este caso no vamos a tomar una geométrica o una armónica, pero sin embargo tengan esta idea completa de qué es lo que abarca una media simple. En los ponderados vamos a tomar 3 básicos, ¿verdad? Que son muy importantes. Hay más, ¿sí? Pero comúnmente estos son los que más nos apegamos. Lo que es las Peires, lo que es Pache y lo que es Fisher. El número índice es algo muy sencillo, no es cosa de otro mundo. Una definición en cuanto al tema dice que es un número índice, se define como una medida estadística que compara una magnitud o variable en 2 situaciones distintas, una de las cuales se considera base o referencia. Los índices se pueden clasificar de diversas formas según sus características. En este caso hay 3 clasificaciones. La segunda y la tercera es la que nos va a importar. En la primera clasificación es cuando se pretende medir como índices temporales, ¿verdad? En cuanto al tiempo y en cuanto a situaciones de áreas geográficas, ¿sí? O territorios. Esos son índices territoriales.
Eso más que todo los van a aplicar cuando hay análisis demográfico. Para nuestro interés, una segunda clasificación de los números índices viene dada por la variable o variables objeto de estudio. Según cuál sea esta, se consideran índices de precios, índices de cantidad o índices de valor. En este caso, como sabemos, ¿verdad? Vamos a ver índices de precios de manera continuada y las cantidades, ¿sí? La tercera clasificación que sí nos interesa es que según la complejidad de su construcción se pueden hablar de números índices simples y números índices complejos. Los números índices simples son elementales, representan la expresión más básica en el cálculo de los números índices. De hecho, su principal característica radica en la imposibilidad de desagregar más los componentes utilizados en su cálculo, ¿sí? Los números índices simples se refieren a un solo artículo o concepto, lo cual se traduce en trabajar con una variable unidimensional. Son simples relaciones o porcentajes entre valores de un artículo o concepto correspondientes a dos épocas o lugares que desean compararse. La comparación se realiza entre el valor correspondiente a un periodo fijo, periodo base, y el valor alcanzado por la magnitud en cualquier otro momento, ¿sí? Que es el periodo en curso. Voy a darles las características de esta fórmula como recordatorio, donde P va a indicar que es el índice, lo que estamos buscando, en este caso el valor. PT, que es el valor de la variable en el momento T, o sea, la variable en curso. PO, el valor de la variable en el momento 0, ¿verdad? O sea, la base. El índice así definido es tanto por uno en que se ha modificado la magnitud P desde el periodo 0 al periodo T. Aquí podemos observar la fórmula de un índice simple, ¿sí? Que es algo que comúnmente lo hacemos a diario, ¿no? Tomamos para sacar el índice, en el caso, el año en curso, por ejemplo, y el año base multiplicado por 100 menos 100, ¿verdad? PT se los estoy transformando a años en este caso. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Más que vale que tengan las calculadoras para poder salir un poco más rápido. Ese es el caso, ¿verdad? ¿Alguien podría leer eso? Si no comienzo a dar nombres. Si gusta, yo lo puedo, Lick. Dele, adelante. Con base a los datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 1997, el promedio de salario por hora de los trabajadores de una industria era 8.90 quetzales. En diciembre de 2007 fue de 14,2 centavos. ¿Cuál es el índice correspondiente a los salarios por hora para los trabajadores de la industria en diciembre de 2007 con base en enero del 1997? Bueno, pues, aplicando sus fórmulas, ¿sí? Ahí están los datos. ¿Alguien puede hacer el cálculo y decirme cuánto sale? Compañeros, ¿alguien está haciéndolo? $57.53. Vamos a ver. Ahí está. 14.02 dividido 8.90 por 100 menos 100. Me da a 1.58 por 100 menos 100. Es 57.53. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta o alguna duda antes de continuar? Licenciado, solo una consulta. ¿Sí? Entonces, ese 57.53 hace referencia al índice de los salarios, ¿o cómo es que se interpreta ese 57.53? Observa la pregunta, dices, ¿cuál es el índice correspondiente a los salarios por hora? En este caso, ¿en cuánto ha aumentado por hora desde el año 1997 al año 1997? Y se interpreta que en un 57.53 han crecido los salarios de los trabajadores de la industria. En este caso. Va. Gracias, Lick. ¿Sí? Bueno,
Si no hay dudas, continuaré. Una observación, ¿verdad? Si ustedes quieren realmente encontrarlo de manera manual, pues muy fácil. Solo vienen, dividen 57.53 dividido 10 y esto les va a dar de manera anual en 5.753, que en todo caso sería un promedio, ¿verdad? Porque se sabe bien que no es exacto en cada año el crecimiento, no es el mismo. Y así es como podemos sacarlo de manera anual o de manera manual. Ahora, en los índices, los números índices complejos, encontramos dos tipos. Están los índices complejos o índices agregados. Se calculan como agregaciones de índices simples, ¿sí? En su cálculo pueden intervenir diferentes factores de ponderación dependiendo de la naturaleza del índice. Los números índices complejos hacen referencia a varios artículos o conceptos a la vez, magnitudes complejas y su evolución en el espacio y el tiempo. Suponiendo que cada artículo o concepto tiene la misma importancia relativa, en este caso se calcularían los índices complejos sin ponderar. Suponiendo que cada artículo o concepto tiene distinta importancia relativa, se calcularían entonces los índices complejos ponderados. Para ejemplificar esto, vamos a un primer ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de un índice no ponderado. Este ejemplo lo tomé de uno de los ejemplos que el profesor el licenciado Rossi dio en estadística. La tabla muestra los precios de diversos productos alimenticios en los años 2000 y 2006. Se desea que desarrolle un índice para 2006 tomando como base 2000 igual a 100. Aquí vamos a aplicar la misma fórmula que utilizamos en un índice simple, pero vamos a ver cuál es la diferencia, por qué es compuesto. Ya encuentra, está el artículo, encuentra la libra de pan blanco, docena de huevos, galón de leche, libra de manzana, 12 onzas jugo de naranja, libra de café 100% tostado. Tenemos los precios del año 2000 y los precios del año 2006 y aquí tenemos un índice simple. 1,5 dividido 1,1, que en ese caso representan los precios, me da 36 multiplicado por 100 menos 100, me da 36,4. Lo mismo hago con los huevos, con el galón y así sucesivamente. Vamos hasta donde está la libra de café. 8,5 dividido 5 por 100 menos 100 me da 70. Eso es el aumento de precios que han tenido esos diferentes productos, a la diferencia de la docena de huevos que tuvo una disminución de un año al otro año. En este caso, esta sumatoria, ¿verdad? ¿Sí? Del precio del año 2000 me queda en 21,6, el precio del año 2006 me queda en 33,8 y en el índice simple hago la misma sumatoria, ¿sí? Esta es la manera más sencilla. Esta es una manera no agregada. Quiero que alguien con anticipación sume divida 350,6 dentro de 6 y me dice cuánto le da. $59.43, Lick. Vamos a ver. Este es un índice no agregativo. ¿Fuera? ¿Sí? 350,6 dividido 6, 58,04. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un índice en este caso no ponderado agregativo? Tenemos el artículo y la sumatoria del ejemplo que veníamos tomando anteriormente. Ese mismo ejemplo lo vamos a seguir trabajando. Tengo el precio del año 2000 y el precio del año 2006, ambos sumados. En este caso, el índice agregado simple, ¿sí? Que es igual al índice que es P, la sumatoria, en este caso, del precio del año en curso, dividido el precio del año base multiplicado por 100 menos 100. ¿Cuánto me da? 26,6, 33,8 dividido 26,6 multiplicado por 100 menos 100. $56.48. Vamos a ver si acertaron.
56,48. Ahora hagamos una comparación con el otro índice que no era de manera agregada, ¿sí? Bueno, a comparación con el índice agregado, se dan cuenta, ahí aumentaron los precios en un 58,04%. Aquí, de esa manera, me dio a 56,48%. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? No es mucho, pero sin embargo, te va a elegir siempre el método que sea más factible. En este caso, yo en lo personal escogería el índice agregado simple a la hora de aplicar. Ahora vamos a ir con los índices ponderados. En los índices ponderados vamos a ver el índice de las Peires, el índice de Pache y el índice de Fisher. Pero antes de continuar, ¿alguna duda para poder regresar o continuar? Vamos bien. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con el índice de las Peires. Solo vamos a ver ese y terminamos la clase, porque aquí me quedé con la clase anterior. El índice de las Peires es un método ampliamente utilizado para medir los cambios en el índice de precios. Lleva el nombre del economista alemán Tine Las Peires, quien desarrolló esa fórmula de índice a finales del siglo XIX. El índice de las Peires compara el costo de una canasta fija de bienes y servicios en diferentes momentos, lo que nos permite comprender el alcance de los cambios de precios durante un periodo determinado. Este índice es particularmente útil para rastrear la inflación, analizar el poder adquisitivo de los consumidores y hacer comparaciones entre diferentes periodos de tiempo. El concepto de año base en el índice de las Peires es lo que ya les hablé anteriormente. La elección de un año base, ¿sí? Y el elegir un año base. Por ejemplo, si el año base está demasiado desactualizado, es posible que no refleje con precisión la dinámica actual del mercado y los niveles de precios. En tales casos, utilizar un año más reciente como año base puede proporcionar una representación más precisa de los cambios de precios. Si un año base, en todo caso, no está actualizado para poder sacar este índice, lo que va a producir son como... no nos va a dar datos exactos, ¿verdad? Va a haber una como desviación. Entonces, algo de vital importancia es que tengamos eso en cuenta. Dentro de la metodología, determinar el periodo base. 2. Seleccionar la canasta de bienes. El siguiente paso es determinar la canasta de bienes que se utilizará para calcular el índice. Esta canasta suele consistir en una muestra representativa de bienes y servicios que la población consume habitualmente. Las cantidades de bienes en la canasta generalmente se fijan con base en el periodo base. Esta parte es muy importante a la hora de hacer un índice. Recopilar datos de precios. Una vez establecidos el periodo base y la canasta de bienes, el siguiente paso es recopilar datos de precios de los bienes y servicios seleccionados. Estos datos se pueden obtener de diversas fuentes, como agencias gubernamentales, estudios de mercado o índices publicados por organizaciones estadísticas. En nuestro caso, aquí en Guatemala, estaríamos hablando del INE. Aquí está la fórmula de las Peires, ¿sí? Donde PT representa el precio de cada bien o servicio en el periodo actual. P0 representa el precio de cada bien o servicio en el periodo base. Q0 representa la cantidad de cada bien o servicio en el periodo base. Si se dan cuenta, siempre va multiplicado por 100. Al igual que en las fórmulas anteriores, se puede hacer por menos 100. En este caso, por motivos didácticos, todo lo vamos a dejar multiplicado por 100. Se dan cuenta, lo que va a cambiar aquí en el transcurso del tiempo y va a medir, va a ser los precios, en este caso, ¿verdad? Del año en curso. Las cantidades se van a mantener, de la cantidad del producto o de los productos, se van a mantener igual. Si nos recordamos de la fórmula que nos dio el licenciado Rossi en la cátedra, viene el símbolo de sumatoria, ¿verdad? Y sumatoria. En este caso vamos a ver ese ejemplo y cómo es que esa simbología no se pierde. Dice, ¿alguien podría leer ahí el ejemplo?
Hoy, digamos que queremos calcular el índice de las PEIRES para el año 2021, utilizando el año base 2020. Hemos seleccionado una canasta de bienes compuesta por manzanas, naranjas y plátanos. Los datos de precios y cantidades de estos artículos son los siguientes. Tenemos los precios de 2020, precio 2021 y cantidad 2020. Manzana, aquí todo está en pesos, ¿verdad? Las manzanas están 2020, 1. 2021, 1,20. Y la cantidad en 2020 es de 100. Y así sucesivamente están las naranjas con sus precios y cantidades. Los plátanos. Entonces, utilizando la fórmula del índice de las PEIRES, calculamos el índice de la siguiente manera, ¿sí? Que sería este. En este caso se dan cuenta, 1,20 representa las manzanas en el año 2021, multiplicado por 100, que es la cantidad. Hago la sumo 0,90 multiplicado por 150 más 0,60 por 200 y lo divido. Tiene que ser el precio base y la cantidad base. Es 1 multiplicado por 100, 0,80 por 150 y 0,50 por 200 multiplicado por 100. Hagan el cálculo, a ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio? Compañeros. $117.19. 117.19. ¿Alguien más? Solo una compañera ha hablado. ¿Quién más hizo el cálculo? ¿Un compañero que pueda dar una respuesta por ahí? Bueno, vamos a ver si el dato que nos dio la compañera es el... Ahí está. El índice de las PEIRES en este caso es 117,19. Quiere decir que los precios han aumentado en este caso tomando cantidades en 17,19%. La cantidad en este caso se mantiene fija en este tipo de fórmula. También lo podríamos restar menos 100, que en todo caso sería 17,19%. ¿Qué consejos se nos dan en cuanto a este índice? Asegurar que la canasta de bienes representa los patrones de consumo típicos de la población. ¿Sí? Utilizar unidades de medida consistentes para precios y cantidades. Actualizar periódicamente la canasta de bienes para tener en cuenta los cambios en los patrones de consumo. Esa es una de las partes más muy importantes para esto. Por eso les decía, si esa canasta realmente fue en el año, fue un año muy inestable, ¿sí? Eso puede producir un sesgo cuando ya se comienzan a calcular los precios y las cantidades en los próximos años.
Estudio de caso. El índice de las PEIRES se puede aplicar a varios sectores, como el mercado inmobiliario, por ejemplo. Se puede utilizar para medir los cambios en el precio de las propiedades de alquiler a lo largo del tiempo. Al seleccionar una muestra representativa de propiedades de alquiler y recopilar datos de precios, el índice de las PEIRES puede proporcionar información sobre los cambios. Entonces, no solo se aplica a productos concretos como alimentos, sino se puede aplicar en otros ámbitos. Eso es algo que nos ayuda a medir realmente la inflación dentro de una economía inclusive. Se puede aplicar de diversas maneras. Eso lo van a ir aprendiendo ustedes conforme vayan agarrando experiencia. Y eso sería por todo hasta el momento. No voy a continuar. El siguiente índice es el índice de Pache, pero no sé si algún compañero tiene una pregunta. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Fíjate que yo saqué las PEIRES, pero de cada producto, no toda la fórmula total, sino de cada producto, y después saqué promedio, el promedio de todos los resultados. Es como lo indicabas como índice básico, decías. El que aplicamos ese fue en el anterior, fue en ese. Ajá, y yo lo hice, pero en el de las PEIRES. Me varió 117.50, son centavos, la verdad, pero me dio curiosidad la variación. Pues bueno, no creo que sea casualidad. No lo había probado de esa manera, para ser honesto, pero no creo que sea una casualidad. Ajá, yo saqué las PEIRES para cada uno, es decir, para el de la manzana, para el de las naranjas, para el de plátanos. Y el resultado promedio. Me varió unos centavos, pero me da dudas si en temas de evaluación o algo así puede afectar. Pues ahí sí sería que ustedes hacer algunas otras pruebas con otros, ¿verdad? Con otros ejemplos para ver si realmente es el mismo resultado. Pero según si se dan cuenta, las bases es lo mismo, ¿sí? Básicamente lo mismo. Solo que anteriormente medíamos precio con precio, ¿verdad? En este estamos midiendo precio con cantidad. Entonces eso quiere decir que sí puedes dar como resultado, dar un sesgo, una dirección diferente. Casualmente en este caso nos dio así. Pero no sería lo mismo, porque aquí se toman en cuenta cantidades. Ujú, No sé sí. si eso le da una idea o algún otro Yo es que ejemplo. creo que varía por pequeños puntos decimales que van a existir en cada operación. Sí, pero sí hay que tener cuidado porque acordémonos que en el no ponderado no se tomaron las cantidades. En este que sí es ponderado, se están tomando cantidades de los productos, entonces no puede ser lo mismo. Sí, ok, gracias. Entonces los voy a dejar ahí el día de hoy. Espero que sí. Y les deseo bien para el día miércoles. Pasen una feliz noche y cualquier cosa me pueden escribir ahí. ¿De acuerdo? Lleven su calculadora. ¿Sí, Alejandro? Lick, yo tenía una duda con respecto a una diapositiva, pero no sé si después le puedo comentar o si ahorita le puedo decir, ¿verdad? Bueno, los compañeros que se quieren retirar ya pueden hacerlo. Me quedaría con Alejandro aquí. Licenciado, una consulta. ¿Eso todavía viene en el examen? No, eso no entra.